observar, esto es en Jamundí, ¿ya? Entonces, miren, esto es un loteo de una urbanización, se llama Urbanización Ciudadela de las Flores, ¿ya? Entonces, es alcantarillado fluvial. Entonces, fíjense, aquí el alcantarillado fluvial la vamos a ver por esta línea azul, está representada por ese alcantarillado, pero fíjense que nosotros no tenemos tuberías, digamos, en medio de las calles, ¿ya? Simplemente recogemos el agua, ¿ya? Aquí recoge y va por un colector principal, aquí recoge, va por un colector principal, aquí recoge y va por un colector principal, y ese colectores, pues, están todos estos que me están generando ese drenaje de esa urbanización, al final van a una laguna de regulación. Entonces, fíjense que hay varias descargas. Eso es posible, ¿ya? Entonces, no necesariamente tenemos que concentrar todas las tuberías, ¿ya? No tenemos que concentrar todas las tuberías, pues, para hacer una descarga, sino que solamente si estamos hablando del alcantarillado pluvial, ¿no? Entonces, todas esas descargas van a esa laguna de regulación. Ya si tuviéramos un alcantarillado combinado, ahí sí tendríamos que tener estructuras de separación y el caudal restante sí lo tenemos que conducir luego a una PETA. Entonces, si tenemos un factor de dilución de 4:1, el excedente va a esa laguna de regulación o va al río y, digamos, lo que queda en la tubería debe ser transportado hacia el sitio de la PETA. Entonces, esa es como la diferencia, ya. Pero si estamos trabajando solamente alcantarillados pluviales, que todo lo nuevo que se construye en el sistema de alcantarillado debe ser separado, eso sí es por norma, ¿ya? Y fíjense que aquí, por ser urbanización y pues también por tener un tráfico vehicular también, pues, más liviano y demás, asociado solamente a puras viviendas, aquí se colocan sumideros de tipo transversales a lo largo de la vía, ¿ya? Entonces, toda el agua, pues seguramente en esta vía 19, la pendiente de esta vía está hacia este sector, acá se conecta todo y aquí se conecta a esta cámara, ¿ya? Y esta cámara luego pues va a su emisor que va a esta laguna de regulación. Y una vez, fíjense cómo el tema de las convenciones, ¿ya? Entonces, en las convenciones usualmente va el número de la cámara, ¿ya? Va la cota batea de entrada a la cámara de las tuberías. Entonces, siempre cuando entra y sale, digamos, va a existir esas cotas batea ahí descritas. Y en el plano, pues debe decir, digamos aquí solamente menciona el tema del diámetro, pero debe tener también el tema de pendiente, se puede incluir para que tenga mayor información y seguramente la convención, y vamos a ver, la convención de línea azul, debe decir si es PVC sanitario, si es PVC no valor, tal tipo de tubería, ¿ya? Bueno, no tiene referencias, ¿ya? Entonces, es clave, digamos, si ustedes no me ponen convenciones en un plano de alcantarillado, pues eso pega bastante. Entonces, yo luego les consigo otro plano que tenga las convenciones bien definidas, pero fíjense la información que tiene, ¿ya? Y aquí pues simplemente era para mostrar que no tenemos que tener tuberías en todas las vías. Eso es lo más importante aquí de este ejemplo. Solamente tenemos tuberías en las vías principales y a través de esas sumideros o esas rejillas o esos canales estamos recogiendo las aguas lluvias y las disponemos en las cámaras. Bueno, entonces,
para calcular las tuberías de este alcantarillado, pluvial, pues vamos a considerar el método racional. El método racional es un método ampliamente utilizado. De hecho, en Cali lo utiliza Aquavalle, lo utilizan la mayoría de los diseñadores, utilizan el método racional, porque usualmente se diseñan son sectores. Digamos, es porque, digamos, uno empieza a trabajar con zonas de expansión o con cambios de reposición de redes y demás. Es muy raro que uno vea que se va a hacer un barrio nuevo, que se va a hacer una ciudad nueva, en donde ya ahí sí hay que tener otro tipo de modelos más sofisticados, en donde cada área tiene, digamos, estaciones pluviométricas, entonces tiene curvas IFD como específicas para cada área, entonces hay que hacer allí un juego de combinaciones con esas curvas de IFD, y se hacen también procesos de modelación. Entonces, ese método racional es bastante utilizado hasta para 100 hectáreas pues, de zona urbana o zona urbanizada. ¿Ya? Hay otros métodos, por ejemplo, para el área de expansión de Cali, digamos, se dividen por algo que se llaman planes parciales. ¿Ya? Entonces, un plan parcial es, haga de cuenta, una gran manzana, ¿ya? Donde hay varias urbanizaciones en esa gran manzana. Entonces, sí debe haber una proyección muy general de cómo van a pasar esas redes principales, tanto de acueducto y de acueducto, alcantarillado y red pluvial en esas áreas de expansión y cómo se va a desarrollar. Entonces hay que sí tener un diseño, y ahí sí se pueden utilizar otros medios de cálculo más computarizados, pero digamos para áreas pequeñas de 100 hectáreas, el método racional, mediante hojas de cálculos, y de pronto no tienen algunos programas como el CIWERCAD o demás, pues se puede hacer perfectamente. Bueno, entonces aquí vemos que esto permite optimizar pues, el trazado, ¿ya? Entonces ahora venimos entonces a numerar las cámaras y vamos a diseñar este tramo, ¿ya? De C1, C2, C3, C4, C5, C6 hasta la tubería, ¿ya? Entonces, y miren, acá va a haber otro tramo que uno podría también optimizar temas de flujos. Por ejemplo, en este caso, estas sumideros van a esta cámara, pero uno podría tener, dependiendo si es que los sumideros vayan a este sector. Entonces, es muy importante conocer las pendientes de las vías, ¿ya? Para poder trabajar de optimizar, digamos, de una mejor forma, pues, todo el sistema. Entonces, digamos, si estos dos sumideros y la pendiente estaría más bien hacia este lado, pues los pondríamos acá y estaríamos, digamos, balanceando mejor el flujo de agua que va a esta tubería, que tener todo esto, fíjense, toda el área frente que tiene esta tubería, entonces el caudal va a ser muy grande y estas tuberías pueden incrementar mucho su diámetro. Entonces, si uno balancea también redistribuir el agua lluvia, pues también es factible, sobre todo cuando uno tiene varias descargas. ¿Ya? Si uno tiene varias descargas, los diámetros de tubería pueden ser más pequeños. Bueno, entonces, lo primero entonces para ese método racional es pues calcular el C. ¿Ya? Entonces, en esta pequeña población, pues nosotros tenemos área de viviendas, que digamos es todo lo azul, el área comercial, tenemos áreas de zona verde, ya que son nuestros parques, tenemos áreas de vías, ya, cada uno de esos tiene coeficientes de escorrentía diferentes, ya, entonces el parque tiene un coeficiente de escorrentía mucho más bajo, ya, que comparado con el coeficiente de escorrentía de una vía. La vía usualmente tiene un coeficiente de escorrentía mayor al 0.9,
mientras que el parque está en 0.3, 0.4, ¿ya? Entonces, no es que uno vaya a calcular un coeficiente de escorrentía, digamos, no es tan significativo hacerlo para cada área aferente, por decir algo. Aquí tenemos un pedacito de parque, tenemos un pedacito de vía y tenemos un pedacito de viviendas. Entonces, imagínense que tocaría hacer para cada cosita de estas un cálculo de C. Entonces, cada área tendría un C diferente y demás. Pero sí se puede hacer un método más simplificado y es calcular un C ponderado para todo el área de drenaje, ¿ya? Entonces, ese C ponderado, ¿cómo lo calculamos? Pues lo calculamos con las diferentes coberturas y los coeficientes de escorrentía que tienen esos diferentes medios. Entonces, si tenemos viviendas, si tenemos pavimentos, si tenemos pastos, ¿ya? Si tenemos equipamientos deportivos. Y para este caso, por ejemplo, tenemos que el área total de este proyecto que les acabo de mostrar es de 8.4 hectáreas. ¿Ya? Entonces, para esas 8.4 hectáreas, vamos a tener en viviendas 6.64 hectáreas, que corresponde al 78.9%, ¿ya? Con un coeficiente de escorrentía del 0,6. Vamos a tener zonas comerciales, que equivale a 0,81, que eso es el 9.7% del área total, y el coeficiente de escorrentía es también 0,6. Las viviendas, o sea, una tienda o una droguería, pues tiene las mismas condiciones que una vivienda, ¿ya? Tienen teja en barro, teja de asbesto cemento, bueno, tienen diferentes funciones comerciales, pero al final la estructura física es similar, por eso tienen el tema de la escorrentía. En este caso no tenemos zonas industriales, ¿ya? En este ejemplo que les estoy poniendo, pero ustedes pueden tener también, por ejemplo, una zona franca, ¿ya? Entonces, una zona franca es una zona con amplios parqueaderos. Entonces, allí, esa zona industrial puede tener un coeficiente de escorrentía, digamos, muy alto. Entonces, puede ser de 0,9. Aquí no tenemos, entonces aquí es 0, ya del aporte. Tenemos, hay diferentes tipos de vías vehiculares, ¿no? Entonces, hay vías vehiculares con asfaltos, ¿ya? Y digamos, el coeficiente impermeabilidad de escorrentía es bastante alto. Y entonces aquí, pues se calculó que cuánto era el área de las vías. Entonces, nos está dando que el 4.3% del área está asociado a vías. Y eso tiene un coeficiente de escorrentía bastante alto, ¿ya? 0.9. También hay otro tipo de vías, por ejemplo, las adoquinadas, que son pues vías que permiten infiltración de agua y demás. Eso, digamos, si estamos en vías peatonales, es bueno utilizar ese tipo de vías, ¿ya? Porque permiten una mayor infiltración de agua y eso nos reduce el volumen de agua que vamos nosotros a controlar. Pero en este caso tampoco tenemos esas vías adoquinadas, entonces el aporte también es 0. Y tenemos una zona verde, que es el parquecito que vimos acá, ¿ya? Entonces, este parquecito, entonces, ¿cuánto es el aporte? Entonces, el aporte de las zonas verdes es de media hectárea, 7.1% del área total, ¿ya? Entonces, con esto podemos calcular entonces el coeficiente de manera ponderada. ¿Qué coeficiente ya me da para este proyecto? Entonces, calculen allí en estos 3, 4 minuticos cuánto nos da ese coeficiente ponderado para este proyecto. A ver, y se lo voy a preguntar ahora, vamos así al azar, como siempre. Entonces, Santiago Rodríguez me da la respuesta ahorita en 3, 4 minutos. ¿Confirmado, Santiago? ¿Me escuchaste? Santiago Rodríguez,
Santiago está desayunando. Se fue la señal. Lo saco de la llamada. Okay. Bueno, entonces, ya que Santiago no responde, no habla, no dice nada, entonces el que está justo abajo, Sergio Alejandro. Entonces, calculate el coeficiente ponderado para este proyecto. Listo, profe.